tenía que ver con la distribución de la música, decidió que iban a programar y a alimentar a la gente con esa música. Por lo tanto, la música popular brasileña de esa época era superior todavía, porque yo escucho 60% en mi carro en música de los 70, de los 60, porque esa música es tan extraordinaria, esas melodías, esos acordes, es algo tan creativo, tan espectacularmente bueno, como un art form, una forma de arte, que es la música, que eso le ha servido, bueno, hasta que los americanos de la época, los Frank Sinatra, toda esa gente empezaron a absorber la música de Brasil, que eso fue extraordinario, el movimiento bossa nova y todo eso. Que fíjate, a mí me molesta cuando se identifica siempre lo que es música popular con música fácil de hacer, porque yo digo, hay una cultura tremenda, el jazz es una música que nace como una música popular. Yo estuve hace poco, Willy, en New Orleans. Yo fui a ver a esos viejitos negros que son como pasitas arrugadas, sentados, y yo me erizo, porque yo me quedaba así, yo decía, Dios bendito, qué ángel tienen esta gente adentro. Y esos eran viejos que no habían estudiado un carajo, que estaban ahí sencillamente sacando el alma del arte, ¿no? Pero música popular. Aparte son los maestros, o sea, la gente que ha servido para enseñar a la gente joven, a las generaciones nuevas, ¿no? Yo a cada rato le digo a mis hijos, estamos hablando de eso, le digo, oye, ustedes tienen que preocuparse con la música que hacen. Estoy hablando de la generación. Claro. Porque yo creo que futuras generaciones se van a burlar de ustedes. Ya lo creo. Dice, pero ¿qué carajo estaban haciendo? ¿Qué cosa es eso? Y con y dos instrumenticos, dos cositas a la voz y se acabó. O sea, ¿dónde están los arreglos? ¿Dónde está la orquestación? ¿Dónde está el concepto armónico? Las melodías extraordinarias. O sea, mirar la música como una forma de arte, música de arte, como pintar un cuadro. Entonces, coño, eso... Yo recuerdo que cuando fui ahí, muy triste. Fui a esa parte del Preservation Hall, que es además donde está el Preservation Hall, es donde está el extracto, ¿no?, de esa creación que no ha sido, digamos, contaminada. Y yo sentía eso, aquí no se viene a hacer industria, aquí no se está haciendo, aquí está haciendo arte. Y eso es arte popular. Y el jazz y el blues y todo esto fueron géneros populares. Esto no era el género que se tocaba en la corte de Weimar para los reyes, ni para... No, esto no era para realeza, esto era para los de abajo, el pueblo. Es una música fantástica. Yo quiero empezar, y hemos comenzado esta entrevista, los cibertiempos, Willy, permiten este tipo de cosas. En la televisión convencional se comenzaba cuando se decía ya, pero yo te aseguro que los que han empezado a ver esta conversación se la están gozando de otra manera. Eso te lo garantizo. Pero más informal, chicos. Mírame, yo te aseguro una cosa, las personas que estén viendo ahora mismo esto, se preguntarán por qué estamos entrevistando ahora mismo a Willy Chirino, ¿no? Porque normalmente las entrevistas tienen un contexto, tienen un porqué. En este caso es porque me da la gana. No voy a disfrazarlo, porque yo sentía la necesidad en algún momento de sentarme a hacerle tantas preguntas acumuladas durante tanto tiempo a un hombre que tengo que decirlo así directamente. Si yo le hubiera dicho al Ernesto que fui, al adolescente que fui, que algún día yo iba a estar en la casa tuya, entrevistándote, pudiéndote dar la mano, diciéndote gracias por el arte que has hecho, gracias por recibirnos ahora, pero sobre todo por tu carrera, aunque no nos hubieras recibido, tu carrera es más importante. Realmente ese Ernesto se habría emocionado mucho, ¿no? Te lo garantizo. Yo quiero decirte primero de todo, para escuchar tu respuesta a eso, para saber cómo te hace sentir, que yo te diga que gran parte de la conciencia musical e ideológica que yo tengo como cubano, te la debo a ti. Uy. Yo empecé a escuchar otra música que no era la que se hacía dentro de Cuba, sino la que se hacía fuera de Cuba, por Willy Chirino. Y por Willy Chirino yo empecé a oír, te estoy diciendo como un niño, como un niñito, yo empecé a oír que no se hablaba bien de Fidel. Y yo empecé a decir, ¿y por qué? Y cuando un niño se hace la pregunta de por qué, ahí es donde empiezan los problemas. Yo quiero saber qué te hace sentir eso, porque en mi caso es el de millones de personas, te lo aseguro. Bueno, orgulloso, muy orgulloso, y en realidad es el propósito de lo que uno hace.
la música y el artista, ¿qué es lo que hace? Tocar emociones humanas, hacer sonreír a la gente, hacerlos llorar, hacerlos pensar, hacerlos conmoverse. Y si el artista logra todo eso, es el propósito, ya cumpliste con tu propósito de ser artista. Yo cuando estoy haciendo un disco, cuando estoy cantando mis canciones, no estoy pensando en cuántos miles o millones voy a vender, ni mucho menos estoy pensando, te lo juro, mi pensamiento es, yo quiero hacer algo que si alguien lo está escuchando de aquí a 50 años diga, pero mira el guajiro lo que estaba haciendo hace 50 años, qué interesante, ¿no? O sea, como yo hago, por ejemplo, cuando escucho todavía Benny Moré, de las grabaciones de hace 50 o 60 años. ¿Te emocionan todavía? Pues todavía, o Miguelito Cuní, o la misma Celia, las cosas de la Sonora, que yo digo, oye, pero qué extraordinario, ¿no? ¿Qué valor artístico tiene eso que ha sobrevivido décadas y décadas y décadas y todavía tienen impacto, todavía te conmueven, todavía te provocan escribir una canción basada en eso, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que mi arte sea, ¿no? Que lo que yo sueño con lograr es que a través de generaciones puedan escuchar mi música y puedan decir, oye, el tipo estaba haciendo algo que tiene contenido, tiene valor. Y que tiene una huella, sobre todo. Yo se lo he dicho a dos personas en el orden cronológico. Primero vino Willy Chirino y después vino otra persona que me precio hoy de que sea mi amigo, que es Carlos Alberto Montaner. Porque yo le dije a Montaner, el niño que fui, primero se cuestionó los conceptos musicales y los conceptos políticos de donde vivía gracias a la música de Willy Chirino, y después el adolescente que empezó a leer muchísimo, empezó a leer tus libros. Y ahí vino una simbiosis de arte por un lado, literatura y política escrita por otro, que fue el detonante de lo que fui a partir de ahí. Hay un disco, Willy, y yo quiero empezar hablando de música porque yo soy un junkie de la música. Yo creo que todos los demás temas yo los hablo por obligación, porque me toca, ¿no? Y porque todo lo que nos rodea y la sociedad te obliga. Pero si tú me dejaras a mí hablar todos los días de literatura y de música, yo sería más que feliz. Más que feliz, claro. El disco Oxígeno, yo quiero decirte algo. Yo no te puedo haber dicho todas las cosas de la vida, pero cuando yo me recuerdo mi memoria afectiva, cuando me llevaban siendo niño en los 90, yo nací en el 84, o sea, en los 90 yo era un niño, y mis padres o mi hermano, que escuchaban mucho tu música, me llevaban a una fiesta y pasaban el disco Oxígeno de inicio a fin. Yo lo puse el otro día en mi carro y se me salieron las lágrimas de emoción porque yo decía, esta es la música de mi infancia. Porque el disco Oxígeno, el impacto, yo no sé si tú tienes conciencia realmente de lo que significa ese disco para esa memoria de los 90 de los cubanos, que era cuando más jodidos estaban, cuando más duro estaba todo. Yo quiero saber, cuando tú escuchas la música que has hecho, por ejemplo ese disco en particular, y personas como yo te dicen algo como eso, ¿qué significa el hecho de haber dado una obra que ayudó tanto a la gente a sobrevivir? Bueno, a mí me lo recuerdan todos los días de mi vida. Siempre hay alguien como tú que se me acerca y me dice, oye, mira, tal canción, tal cosa ha significado tanto para mí. Si tú supieras lo que yo pasé en Cuba, en los momentos más difíciles, los balseros, que me dicen de la travesía más, en los momentos más duros, cuando pensábamos que íbamos a estar ya. Mira la foto esa que ves ahí, te la tienes que llevar. Wow. Es lo que dice. Impactante. Es increíble, ¿no? Que me dicen esas cosas, me dicen, mira, tu música me sirvió para darme aliento, para no sé qué, para sentirme libre dentro de Cuba. Eso me lo dicen muchísimo. Eso me pasaba. Eso me lo dicen. Eso a mí me pasaba. Qué bueno que me lo dicen, porque eso me pasaba. Y otros me dicen, tu música, los que están en la diáspora, ¿no? Me dicen, tu música me hace sentir, me acerca a Cuba. ¿No? Qué extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo salí de Cuba a los 14 años. La gente me pregunta, fíjate en entrevistas, ¿por qué es que tú sigues tan aferrado a la causa colonial? Yo no sé. Tú no lo sabes. Yo no sé. Eso no se elige. No, yo no sé, pero hay algo muy fuerte que es, y lo he dicho y lo he comentado inclusive en entrevistas, que uno siente por Cuba como la representación de la madre, ¿no? Es como la madre, es la que te vio nacer, es la que te vio crecer, caminar en tus primeros pasos, y la que tú aprendiste a amar
la patria, tanta gente ha muerto, tanta gente ha luchado y ha dado todo, ¿no? Entonces uno aprende a apreciar esas cosas. Por lo tanto, como cubano es mi obligación, a través de mi música, a través del megáfono que yo tengo, que le llega a miles o millones de personas. Tu tribuna. Mi tribuna. Esa es tu tribuna. Bueno, tengo la obligación de contar la historia, la triste historia de mi pueblo, que es inverosímil. Si tú te pones a analizar lo que ha sucedido en Cuba, sobre todo una persona como yo, que tú te vas a encontrar muy pocas de ellas, las que recuerda la época. Vamos quedando menos y menos. Vamos quedando menos. De los que recuerda la Cuba de antes de Fidel. Y tú dices, ¿cómo es posible que ese país, con sus defectos y virtudes, ese país, Ernesto, que tú no tienes una idea de lo que era, lo que era Cuba? Te digo, yo recuerdo, tenía 11, 12, 13 años. Cuando llegó Fidel yo tenía 11 años. Llegó la revolución, vamos a poner de esa manera. Pero yo recuerdo la Cuba de antes. Y Cuba era un país extraordinario, aunque yo, o sea, que no piensa la gente que yo soy privilegiado, mucho menos, yo vengo de una familia de pocos recursos, escasos recursos, de un pueblo pequeño, sobre todo en esa época. Consolación, ¿no? Consolación del Sur, de la provincia de Pinar del Río. Pero Cuba era un país extraordinario. Y que le haya sucedido lo que ha pasado, 60 y tantos años, y que todavía existan artistas intelectuales, personas de izquierda que por algún motivo, que tal vez sea el odio o el resentimiento antiamericano que los une a por algún motivo defender a lo que no se puede defender. O incluso callar, que es una forma también de defender. Callar. Y no vamos a hablar de los cubanos. Total. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no me digas que tú tienes tu familia, no sé, yo no sé. Pero ¿cómo tú puedes, teniendo una plataforma, teniendo una voz que miles o millones de personas te escuchan, tú no vas a hablar de la realidad de tu pueblo? ¿Cómo tú vas a traicionar a 11 millones de cubanos que viven ahí adentro? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú no puedes defender eso? Hay una frase, Willy, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, una frase genial que dice: el peor círculo del infierno está reservado para aquellos que en tiempos de crisis eligieron el silencio. Bueno. Fíjate tú, terrible. ¿Sí? En vez de defender o callar ante el gobierno, defiende a tu pueblo, coño, defiende a tu gente que sufre todos los días, que tú lo sabes que sufre. Es esto de marear la perdiz y decir, no, es que yo ando por el mundo entero y no me entero. Tú has andado por el mundo entero y has estado al tanto de todo. No. Por aparte, esa es la excusa más barata que yo he oído. Totalmente. No, yo es que yo no me bajo de un avión, imagínate. De verdad tú no sabes cómo es. Tú sabes, quería decirte algo. Me estás hablando me dices, de muy poca gente. Si tú supieras que yo tengo 2 pinareños a mi lado. Mi novia es pinareña, de Los Palacios. Y el compañero de mi mamá es de San Cristóbal. Y él, que vino también, él vino en la Operación Pedro Pan. Es una de esas personas como tú que tienen una nostalgia imposada, ¿no? Es como una melancolía que está ahí coagulada, que no se rompe. Y este hombre, a donde llega y hay una persona de Pinar del Río, siente una alegría. Y yo los miro como te miro a ti, y yo los miro fascinados, porque yo digo, ¿hasta dónde llega lo que es ese amor? Que eso nos enseña, eso nadie te dijo que tenía que ser así, eso está. Tú acabas de decirme ahora mismo, guajiro, y yo digo, ¿qué carajo guajiro? Este hombre, un hombre cosmopolita, y tú te ves a ti mismo como todavía un guajirito de Pinar del Río. No, pero en realidad, y yo soy, gracias a Dios, por cierto, porque eso me ha servido de mucho, fíjate. Esta carrera a veces te hace, una de las cosas malas que tiene es que te alimenta el ego. Por supuesto. Tienes mucha gente alrededor tuyo que de pronto te hacen creer que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Y se te infla ese ego que es tan dañino para el ser humano. Sin embargo, cuando tú vienes de donde yo vengo, cuando tú tienes
ese background, ¿cómo se traduciría eso en la español? Background existe, se utiliza como un término, sí, ese bagaje, ese trasfondo. Sí, eso te ayuda a mantener los pies en la tierra, te ayuda a ser quien tú eres. Yo soy quien yo era cuando tenía 11 años, cuando empezaba a soñar quién soy ahora, que he tenido el privilegio y la suerte, y lo he dicho en millones de ocasiones también, que yo soy uno de esa gente que ha logrado los sueños de su niñez. O sea, yo estoy haciendo y he hecho a través de muchos años, llevaba en vivo la imagen que yo tenía en mi cabeza cuando yo corría por la calle. Lo que tú querías ser. Lo que yo quería hacer. Entonces, o sea, subirme a un escenario y ver a la gente cantando, gozando, aplaudiendo, disfrutando de lo que yo, de mi creación, de mi música. Fantástico. Eso es. Contra lo que lucha Billy Joel en Piano Man. Ese conjunto de personas que están reunidas en un bar frustradas y que dicen yo quisiera hacer esto pero no puedo o no he querido, yo creo que esa canción que es tan hermosísima, lo que hace es decirte, seré yo uno de ese bar, yo no quiero estar en ese bar, yo quiero ser quien yo quiero ser. Y yo creo que las personas que lo han logrado así como tú y que se miran, ha sido su vida, siento una envidia bonita. Es una envidia bonita. Una envidia linda, ¿no? Ahora, ¿por qué no hiciste rock? Y te lo pregunto porque cuando uno busca la historia de Willy Chirino, empezó en una banda de rock. Eso mismo digo yo. ¿Sabes por qué? Porque el rock en realidad es tan simple comparado con la salsa y con la música, que son primero muchos más músicos, unos arreglos más complicados. Rock son 2 guitarras, un bajo y una batería. Son cosas mucho más sencillas. Sería un mundo mucho menos más complicado que el que tengo. Pero yo tengo que ser quien soy. O sea, uno tiene que expresar a través de su arte quién tú eres. Inclusive, a veces no ha sido todo el tiempo así. Yo he hecho canciones que en realidad no me representan. Y las escucho más tarde y digo, son un error, nunca debía haber grabado. Eso pasa, claro. Porque tú tienes que ser fiel a tu persona, a través de tu arte, ¿no? Yo soy un hombre que nació en Cuba, que creció con la Sonora, con el Conjunto Casino, con Celia, con Benny, con Miguelito, y de pronto llegó aquí, chocó con los Beatles, con los Rolling Stones, con los Beach Boys. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy esto, mira, es una combinación de las dos cosas. Claro. Yo tengo que ser eso. Claro. No puedo ser ni una cosa ni la otra, porque yo soy las dos cosas. Yo soy una fusión. Esto que tú ves aquí es una ensalada. Claro. Entonces, esa ensalada tiene que surgir a través de mi música. Tiene que plasmarse ahí, yo no puedo ser otra cosa. Pero tú descubriste en algún momento, porque por ejemplo empezaste en una banda de Wailers, ¿era cómo se llamaba? The Wailers. Por cierto, mucho antes que Bob Marley. Que Bob Marley, correcto. Bob Marley en The Wailers, mucho antes. Aunque nosotros, la manera que escribimos los Wailers era con H. Con H. Yo lo he visto escrito con The Wailers. Y lo de Bob Marley era sin H. Pero era antes de Bob Marley. Antes de Bob Marley. ¿Descubriste en algún momento y dijiste, no es este el camino es este otro? No, en realidad, fíjate, eso fue el lugar, el espacio de mi carrera donde yo era un músico y donde todavía el proceso de la creación de mi música no había empezado. Por supuesto. Cuando empieza el artista a crear y a decir, bueno, yo quiero hacer lo mío, ¿qué es lo mío? Ese es el punto. No, lo mío es esto, y esto, y lo otro, y Brasil. Ahí está. Si tú oyes mi música... Claro que la tiene, desde luego. Porque es esa. Y tiene de jazz también, Natural. Tu música tiene muchísimo de jazz. Mira, yo le contaba el otro día, estábamos hablando con mis hijas, le contaba, dice, en el año 1964 yo tocaba en un sitio en Miami Beach, yo tocaba la batería. En un sitio en Miami Beach se llamaba Raúl 21. Entonces yo era fanático del jazz, pero fanático entregado. Y había un sitio legendario en esta ciudad, que todos los miamenses que han vivido aquí desde muchos años te pueden hablar de, en Liberty City, que se llamaba el Sir John Hotel, el área de los afroamericanos. Y allí en ese hotel traían a Count Basie,
a Duke Ellington, a Ella Fíjate Fitzgerald, tú. a Thelonious Monk, a todos esos monstruos. Maravilla. ¿Y qué hacíamos nosotros? Cuando se terminaba el show de nosotros en el Miami Beach, que era en 1964, fue acá que nos íbamos a ver a esa gente A inyectarte, ¿cómo se llama? Arte en sangre, ¿no? naturalmente. Era una transfusión de sangre. Wow. Yo vi toda esa gente allí. Y eso inevitablemente eso se siente porque cuando uno escucha la música tuya, que es una cosa que se ha perdido y por la que te voy a preguntar ahora mismo, inevitablemente. Y no quiero sonar, pues de hecho yo formo parte de esta generación, no de tu generación, pero cuando yo miro realmente el decursar de la música bailable en español y todo esto, de lo que tú has formado parte, de lo que formó parte Celia, de lo que ha formado parte tanta gente talentosa, de lo que ha formado parte Bambán en Cuba, la Aragón, toda esa maravilla. Yo siento que hay una cosa que me duele mucho y es la simplificación. Yo el otro día, cuando puse el disco tuyo Oxígeno en mi carro, yo volví a elegir cuál es mi canción favorita. ¿Quieres que te diga cuál es mi canción favorita de ese disco? Vía. Vía para mí es una canción extraordinaria. Me encanta, siempre me ha parecido. Mucha gente me ¿De verdad? Mucha. Eso nunca lo había hablado con nadie. Uy, la cantidad de gente, más que yo la monté, precisamente por tanta gente que me la pide. La estoy haciendo. Wow, no lo sabía. No lo había leído, no lo había. Esto lo estoy confesando ahora de la nada. Cuando yo escucho ese disco, yo sé que esa canción, porque esa canción tiene todo, tiene dolor, tiene un coro espectacular, tiene una melodía espectacular. Y yo la oí y yo decía, la complejidad que tiene esto. Coño, así no se puede escribir una canción que tú escribes una hoy, mañana otra y montas 4 canciones en una semana. Esto lleva... ¿Tú sientes que se ha ido devaluando la música? Y no quiero empezar, Willy, y honestamente no quiero empezar atacando a nadie, no es la intención, pero yo quiero escuchar lo que tú piensas. No es, ¿Se ha devaluado? No es atacar a nadie, en realidad. Exacto. En realidad es lo que sucedió en Brasil a la inversa. O sea, en vez de promover y crear y ponerse de acuerdo las disqueras y los programadores y la gente que tiene que ver con la difusión del mundo de la música, ha caído en manos de personas que en realidad lo que han expuesto a los oídos de la gente es la cosa más simple y más, se puede decir hasta vulgar, porque Lo es. que en realidad va en contra de los principios de lo artístico, lo musical, lo creador, lo que uno tiene que hacer un esfuerzo extraordinario por decir, coño, estoy haciendo algo lindo, bonito, que va a tener algún tipo de importancia, ¿no? De vocación. Sí, no sé, en el universo. Total. Vamos a ponerlo así. Pero eso se ha ido decayendo. ¿Qué ha pasado con la industria? Tú la conoces, tú eres productor. No solo tú eres cantante y compositor, tú eres productor. Yo hace un rato veía la cantidad de discos que tú habías producido y decía, yo no sabía que había sido tan prolífica tu carrera también como productor. ¿Qué ha pasado con la industria? ¿Cómo se llegó ahí? Pues haciéndolo, trabajando en la calle, donde, mira, la universidad más grande que tú puedes encontrar en la vida la encuentras en la calle. Donde tú aprendes más que en los libros y que en las universidades es en la calle. Yo aprendí, tengo la suerte, y se lo digo, lo he hablado tantas veces con mis hijos. Yo tuve el privilegio de comenzar mi carrera en un momento donde trabajar de músico era como ir a una oficina, pero de noche. Okay. ¿Por qué? Porque yo trabajaba 6 noches a la semana, de 9 de la noche a 4 de la mañana. Y hacía 4 o 5 horas. Entonces, imagínate estar desarrollando tu talento y escuchando y probando cosas 6 noches a la semana. 6 noches a la semana. Naturalmente que eso es, para mí, y lo estoy simplificando demasiado, no crean que esto es una cosa que, o sea, yo lo combinaba con estudiar high school. Ajá. Y tenía que dormir 2 pedacitos. Está con los libros así durmiéndote. No, en el colegio me dormía, pero por la noche estaba más despierto que nada. ¿Y qué pasa? El dinero que yo ganaba en esa época como músico se convirtió en algo importantísimo para la familia, para mis padres, para mis hermanos,
al extremo que yo no veía, no me podía quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Si no había espacio para un drummer, aprendí a tocar el bajo. Y yo me gané la vida de bajista, pero muchísimo tiempo. Y de ahí, toda la cosa de percusión, la guitarra, los teclados. Y ¿Tú tocas todo eso? Sí, me convertí en un músico de estudio. O sea, yo hacía las grabaciones aquí de muchísimas otros artistas, muchos otros artistas. Yo tocaba la batería, alguna cosa de percusión, un bajo. El otro día estaba contándole a mis hijos una canción de que fue número 1 en Billboard. Se llama I've Been in the Right Place, Dr. John, que murió hace poco. Fue número 1. I've Been in the Right Place. Yo toqué la conga en esa canción. ¿Por qué? Porque me llamaron de Criteria en el estudio, el productor. Sí, ven y quiero que toques tú. No sé, que un moreno de New Orleans, que tienen esos apellidos franceses, Toussaint, no sé qué. Un tipo, un legendario productor. Me llamó porque dice, mira, me hace falta un percusionista para este tema. Un conguero. Digo, perfecto. Digo, ¿conguero latino? Y toqué la conga y de pronto la canción number 1. ¡Qué genial! Y mis hijos lo oyen y dicen, pero tú tocaste. Bueno, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Y cómo se llega? Es el puente. Entonces la industria, ¿cómo ha llegado a donde estamos hoy? ¿Qué es esa simplificación de la que hablamos? ¿Por qué ha pasado esto, Willy? Son muchas cosas. O sea, hablábamos antes de fuera de cámara que ahora tú tienes acceso o sea, cada persona tiene acceso a todo a través de las redes sociales. Un videito ahora no cuesta nada, tú puedes hacer, como son tan simples las grabaciones, con una computadorita así y 2 bocinas y así es. hace un disco, porque no se requiere más nada que eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay millones de personas de todo tipo poniendo cosas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se pega es lo más fácil, porque como hay tanta mercancía, vamos a decir, tanto producto para ser escuchado, mientras más simple sea, mientras menos necesidad tenga tú de concentrarte en lo que estás escuchando, es lo que la gente está absorbiendo, porque hay tanta cosa que escuchar. Esa es la misma razón por la cual la gente cada vez lee menos. Por ejemplo, se está leyendo mucho menos que en los tiempos en los que esta explosión no existía. La gente leía más libros, compraba más. Más allá de eso, y hablé el otro día en una entrevista, una gente joven que me estaba entrevistando, y le decía, mira, una de las grandes diferencias entre la generación de ustedes y la mía es que a ustedes se les ha quitado el tiempo de pensar. O sea, nosotros teníamos más tiempo para pensar. Yo necesito pensar. Eso está genial, no había pensado eso. Más allá de leer, fíjate, más allá de leer, es pensar, es quedarme solo y tener un tiempo donde no haya la tentación de ir a la computadora o al teléfono o mirar las redes sociales, no, estar solo y estar pensando. Todas las ideas que yo he tenido a través de la música han sido en momentos de soledad, donde tú buscas la musa, la musa la tienes que buscar, esa no viene así de fly y se te pega. No tienes que buscarla. ¿Tú sabes qué decía Hemingway sobre eso? Hemingway decía, si la inspiración llega, que me encuentre trabajando. Claro. No. Mira esto que genial, ¿no? Ya yo voy a estar trabajando. Si llega, que me encuentre que ya estoy aquí. Pero tú sabes cuándo llega, cuando tú la buscas. Claro. Y cuando me llega a mí, cuando ahí está el silencio, cuando paran los celulares, cuando es de madrugada. Por lo tanto, yo vivo de noche. Tú vives de noche. Todavía ese ritmo del que me hablabas de la madrugada entera lo sigues manteniendo, ¿verdad? Yo me duermo al amanecer. Wow. ¿Por qué? Porque yo trabajo de noche en todo sentido. Y disfruto la noche, hasta para ver televisión y lo que sea, pero esa conexión que hay con lo que te toca para el proceso de la creación llega de madrugada. ¿Y cómo alimentas ese proceso de creación? Porque ahora mismo me viene a la mente, te hablé de Vía y Vía comienza diciendo, enciendo un cigarrillo y brilla el ojo como los autos en la oscuridad. Brilla rojo. Brilla rojo como los autos en la oscuridad. Y es una metáfora, evidentemente una metáfora literaria puramente, poética. ¿Cómo se alimenta eso para que llegue el producto final? ¿Qué consumes tú? Digamos, ¿qué cine? ¿Qué pintura? O ¿cómo tú nutres a ese artista para que después termine en una canción? No hay explicación. Hay cosas que te tocan y otras no. Las otras músicas. Mira, el otro día
estábamos manejando, Lisette y yo, de Los Ángeles a Las Vegas. Son como 4 horas de trayectoria. Y el carro que renté tenía a Sirius. Y tú sabes que en ese camino claro, tienes que buscar... y pusimos Sirius y pusimos la estación de Billy Joel. Y la cosa más interesante del mundo, la escuché, era él hablando de las canciones que han inspirado sus propias canciones. Qué genial. Eso es, si tú tienes manera de buscar eso, claro, porque te dice, mira, esta canción, no sé, cualquiera de ellas, Don't Go Changing, esto vino de aquí. Y entonces te ponen la idea que provocó que es, y tú dices, mira, ¿dónde sacó? Mira eso, ¿no? Nosotros tenemos mucha influencia, hay canciones, momentos, frases, melodías, alguna letra que te provoca escribir una canción. A los Beatles le dice Díaz, eso es la fuente de inspiración más grande que hemos tenido. Es como eso es como un volcán que no para de soltar cosas positivas, ¿no? Pero eso es así, surgen y otros artistas que de pronto tú los escuchas y tú dices, no, tengo que apretar la tuerca porque ajá, este tipo está... Oye, esto es poderoso, sí, está. sí. Por ejemplo, el disco Juan Luis Guerra. Okay. Juan Luis Guerra, hay un disco de Juan Luis Guerra, yo se lo dije personalmente, hace unos años, le dieron un reconocimiento y la gente de los Grammy me pidieron que yo se lo entregara. Y cuando estaba hablando yo le decía al público, ¿no? Le decía, nosotros en el mercado latino, los artistas, no sé qué, hemos hablado muchísimo cuál es el equivalente de Sgt. Pepper en la música latina. Sgt. Pepper es la jodienda, ¿okay? Ya, Sí, de ahí para arriba. ya el non plus ultra. Eso es una obra lo es, ajá, una obra de Picasso, totalmente. es una cosa de Michelangelo, de Leonardo. Esos productos que son inalcanzables. Sí. ¿Cuál es el equivalente o lo más cercano de un disco latino? Sgt. Pepper. Entonces, muchos han hablado del disco de Siembra de Rubén Blades, con correcto, Colón. es un gran disco. El de Gloria ¿cómo se llama? Mi Tierra. Mi Tierra. Un disco muy bueno. Ajá. Pero el mío es el de Ojalá que llueva café. Yo también lo creo. Yo estaba esperando que me lo dijeras para decirte, ojalá que llueva café. Bueno, ese disco yo estaba en Puerto Rico y un amigo mío me lo puso en el carro y yo iba oyendo de pronto la gallera, todo. Claro. Ay, pero ¿qué es esto? Y una atrás de la otra, un disco genial. De principio a fin. Exacto. Totalmente. Y eso... Las bachatas esas que están ahí, No. eso es alucinante. Bueno, cuando yo oí ese disco era como algo que te dice, oye... Ponte las pilas, ¿no? Ponte las pilas, aprieta. Y eso es lo que es, ¿no? Eso es lo que es. Sí. Eso es lo que yo quiero, que otra gente escuche mi música y los haga apretar Y diga, oye este disco, oye lo que es esto y ponte las pilas, ¿no? Claro. Tú sabes que tengo que hacerte una pregunta por curiosidad personal. Tú le dijiste en alguna ocasión a Jaime Bailey que la mayor cantidad de dinero que tú te habías gastado por un artista había sido un concierto de Paul McCartney. Ajá. Que llevaste a toda tu familia. Desde ese concierto hasta acá, ¿ha habido algo parecido? ¿No dijiste cuánto te gastaste en ese concierto? No sé si lo recuerdes o no. Sí, bueno, me recuerdo ese concierto, pero han habido mucho más después. ¿Cuáles? ¿En qué se gasta dinero Willy Chirino para ir a ver música? Él. Bueno, pues cada vez que viene. Y yo traigo toda la familia. El show de Las Vegas de Love. Okay. ¿Lo has visto? Claro, lo he visto. Lo he visto, sí. Lo he visto, el de Cirque du Soleil. 7 veces. 7 veces. Y muchas veces llevo a mis hijos, nosotros lloramos y todo. Y, you need is love. Nosotros somos Yonki de los Beatles, de verdad. Bueno, eso yo lo supe con ese disco My Beatles Heart. Bueno, cuando veas Yesterday, si tú amas la música de los Beatles, vas a llorar. De verdad. La voy a ver. Me lo has dicho hoy, la tengo que ver inevitablemente. Porque habla de la música, habla del... Olvídate del pelo largo, del fashion, de la cosa, de la pinta. No. Habla de lo que representa la música de los Beatles para el mundo. O sea, cómo cambió la música. No vamos a hablar de la moda y lo demás. Sí, lo que generaron. No, la música. Willy, y pensar que eso estuvo prohibido en Cuba. Bueno. Pensar que eso... Yo creo que, a ver, tiene que darte un poquito de orgullo estar en ese equipo de gente que ha estado prohibida. Oye, no, pero
Pero Si fíjate, ellos están prohibidos en un sitio, tú también, yo creo que algo anda bien, ¿no? a mí me dijo Arturo Sandoval una vez una cosa que todavía hasta el día de hoy me toca. Él dice, en los años 70, Willy, tú sabes que estaba prohibido tocar el platillo. Los tambores no, pero el platillo estaba prohibido porque era un instrumento de Eso no sabía. Entonces, pero ¿cómo es posible? O sea, cuando a mí me contaron el proceso de evaluación de los músicos cubanos, Ajá. yo lloré de rabia, de rabia. O sea, ¿cómo es posible que tú, para ponerte en una categoría A, B, C, D, tú tengas que ser evaluado por 4, ¿se puede hablar la palabra que? Claro, por supuesto, totalmente. Adelante, dila. 4 come mierda, Cuatro que, come hay, mierdas. que a lo mejor no saben de Así música. es. Y de pronto, de acuerdo con lo que ellos piensan, que en realidad tiene que ver mucho con cuán aferrado estás tú a las ideas de la revolución, te puedan dar una graduación de A o de B o de C o de D. Y de acuerdo con eso es el dinero que tú ganas. ¿Cómo es posible? O sea, qué falta de humanidad, de concepto de libertad, de todo en la vida, que tú tengas que ser evaluado para ponerte en una categoría para ganar el dinerito que tú te llevas a tu casa. Eso a mí me produjo un estado... Sí, una enervación, ¿no? De incomodidad que vaya. Incomodidad extraordinaria. Y como eso te puedo hablar de muchas cosas. Yo no, la realidad cubana la conozco por tercero. Claro, en realidad, claro. tuve la suerte y el privilegio, todas las noches le doy gracias a Dios por por mi padre haber tenido la visión de sacarme de Cuba cuando lo hizo, y no viví la tragedia que ha vivido mi pueblo. Y tal vez por eso es que siento ese compromiso de defender la capa y espada, ¿no? Y hablando de eso, fíjate, mucha gente, no mucha gente, o sea, y ves la intención de las personas que a veces comentan, hacen los comentarios, Sí, sí. ellos saben quiénes son, Sí. que me dicen, en realidad, todo lo opuesto a la realidad. Me dicen, no, porque tú has lucrado con el valor del pueblo. Fíjate, tú has lucrado con el dolor. Si yo hubiera decidido, Ernesto, si yo hubiera decidido hacer mi carrera obviando Cuba, olvidándome de los problemas políticos y todo eso, yo hubiera tenido muchísimo más éxito. Ya lo creo. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Primero, porque la represión, los tentáculos de la revolución cubana salen mucho más allá Qué bueno que lo de la dices. isla de Cuba. O sea, yo voy a presentarme a Italia Y ahí están. Ahí están. Correcto. Diciéndole a los cubanos, no vaya a ver. Y te han cerrado puertas también. Oh. Y han presionado totalmente, En lo Chile, sabemos. en Argentina, Y te han hecho manifestaciones de hasta 4 en- datos, pero lo han hecho. hasta en Nassau, me lo hicieron. Hasta en Nassau, que Increíble. estamos ahí al lado. Increíble. Bueno, aparte de eso, Humberto, y el Humberto es muy importante Ajá. también. La prensa, los otros artistas, tienen esa desmedida admiración por esa cosa. Sí. Entonces yo soy, o me he convertido, o me han convertido en una especie de la voz del exilio cubano. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente a la hora de llega un disco mío y dice, pero este es el tipo que... El cubano de Miami. Este es el Un hombre, estigma. el hombre que fue, ¿cómo se llama?, a la calle 8 a gritar, ¿cómo se llama?, gracias al mundo porque se murió Fidel Castro. Me Correcto. alegro, coño, que se haya muerto Fidel. Correcto. Se lo merece. Correcto. Entonces, y lo vuelvo a hacer. Lástima que haya muerto tan tarde. Exacto. Que haya durado tanto. Correcto. Entonces, pero la gente no, o sea, mucha gente de los medios como que resienten Total. la admiración por esa cosa que se creó ahí, que es lo más absurdo que tú te puedes imaginar. Así es. Tú sabes, tenía una admiración por ese Así es. personaje Así tan es. despreciable, Así es. en todo sentido, ese tipo tan... Es que cuando hablo de eso Hijo de puta. me pongo mal. Cabrón. Y Willy, y ver tanta gente en el mundo que mira eso con romanticismo, ¿verdad? Que mira ese proceso como el Hay romanticismo. gente que yo admiro, chicos, artísticamente, que yo digo, ¿cómo es ¿De posible? veras, sí? ¿Te ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Gente talentosa que tú dices, eres un gran artista, pero mira lo que... Que te hace pensar que el arte no va de la mano con la Totalmente. calidad de la persona. No, eso lo sabemos. Muchos hijos de la... Eso lo sabemos. ¿Tú sabes Son cuánta gente, unos artistas maravillosos. fantásticos, Sí.
Pero fíjate, tú tienes una cuerda y para ir terminando, para ir cerrando, me quedan 2 preguntas contigo, para no maltratarte un poco más. Lo que acabas de decir ahora mismo era algo que yo quería precisar realmente, porque estos son tiempos ahora mismo en que muchas personas, muchos influencers, muchos periodistas, mucha gente que de una u otra manera tiene público, yo siento que estamos como intentando redespertar a la gente en el sentido de, mírame, hablar de política no es sencillamente elegir un partido u otro. Muchas veces usted no necesita decir un concepto político, usted tiene que decir sencillamente lo que ve mal. Hablar de política no es decir, bueno, yo creo que el marxismo-leninismo es una filosofía fracasada. No. Alcanza con que tú digas hasta cuándo la gente va a pasar hambre, hasta cuándo la gente va a tener que morirse en el mar o en una frontera. Ya eso es hablar de política, porque la política rige los destinos de todas las personas, Willy, quieras o no. Y yo creo que lo que acabas de decir a mí me ha encantado, no te lo había oído, yo seguro que lo has dicho antes, pero yo no te lo había oído. Lo que habría sido tu carrera si tú te hubieras mantenido en ese margen intermedio donde quieren estar muchos, que dicen, yo no quiero cerrarme las puertas con ese público. Claro. Ese público que forma parte de la Y maquinaria. no solamente el público, la gente que manipula ¿Correcto? los medios, la prensa, la televisión en Europa, aquí dentro de Estados Unidos. Así es. Es una cosa. Tú lo has enfrentado, tú has sufrido eso en carne propia, ¿no? Nosotros somos como ¿cuándo fue? Después de la Segunda Guerra Mundial, que los americanos empezaron a decir The Only American. Correcto. Parece que tenían una actitud, como ganaron. Correcto. Como ganaron, claro. Ah. El ganador siempre despierta mala leche, ¿no? Sí, entonces nosotros somos como una especie de Ugly Cubans. ¿Verdad que sí? Porque en esta ciudad hemos tenido nosotros hemos hecho Miami, a mí que no me ven. Que no te vengan a joder, que tú lo has vivido. Yo sabía lo que era esto, ¿no? Lo que era esto, es un pueblo a campo, Miami. ¿De verdad? No para mí, porque yo sí vengo de un poco. Sí, pero esto era una Miami versión, pero esto era casi consolación, ¿eh? Llevado de escala. Bueno. Sí. Tu lindo pueblito. Sí, pero, o sea, nosotros hicimos grandes logros de esta ciudad gracias a los cubanos. Y hemos sido víctimas de esa, tú decías, mala leche que se despierta cuando uno tiene éxito, ¿no? Éxito. Y aparte de eso, ese romanticismo que tú hablaste también, que existe sobre la figura de este personaje despreciable. Y su obra. Y su obra. Entonces, yo he sido víctima de todo eso, tú lo sabes, y como yo te estoy hablando de muchos otros artistas, ¿no? Que hemos puesto nuestra música como una carta, así diciendo, mira, yo pongo esto porque a través de la música es una manera muy fuerte de llevar un mensaje político y social. Siempre lo ha sido, ¿no? A través de los años. Y mi música lo demuestra. O sea, ya viene llegando una canción que sin ningún tipo de buscarlo, de ponerle dinero para promoción, de decir vamos a escribir una canción para que tenga éxito en la radio, no. Era una manera de contar una historia personal y al final llevar un mensaje de fe y esperanza para mi pueblo, cuando más lo necesitaban, en los momentos aquellos que se desmoronaba el muro de Berlín, el campo socialista. Y resulta que esa canción caló en el corazón del pueblo cubano, sin buscarlo en ninguna manera. Yo te voy a contar una anécdota personal. Dentro y fuera de él. Una anécdota personal con esta canción. En el año 2002 yo entré en la universidad de Santiago de Cuba, 2003, perdón, Santiago de Cuba, estudiando periodismo. Ya para entonces yo era una lacra, una escoria absoluta en el concepto de ellos. O sea, yo era un tipo que no pertenecía a la UJC, que hablaba abiertamente contra 1.000 millones de cosas y que no era, para nada era de ellos. Me dejaron graduar como dejaron graduar a muchos otros que ya cambiaron aquel concepto de que tenías que ser de la juventud comunista. Ya eso no es así, eso es la realidad, tengo que decírtelo. Pero yo era muy mal mirado, yo era un rockero furibundo que además escuchaba algunas cosas como la música de Willy Chirino. Y hay una madrugada, y esto se lo conté a Homer Pardillo cuando le pedí que hiciéramos esta entrevista.
Hay una madrugada que yo estaba en primer año de la universidad, había terminado de estudiar, había una recreación en la escuela que ponían música en una plazoleta que había, unos equipos altos, los muchachos bailaban, y me quedo dormido en el cuarto. Como a la 1 de la mañana me despierta, ya viene llegando. Y yo me despierto y me siento en la litera, estaban arriba, te lo juro que lo recuerdo como si fuera ahora mismo, y digo, a ver, ¿esto es un sueño, yo estoy soñando o esto es real? Y me paro en calzoncillo, estaba dormido, y me paro en la ventana de mi edificio y miro y veo a los muchachos en la plazoleta bailando, ya viene llegando. Y yo decía, esto es un espectáculo tan surrealista. En aquel entonces yo no tenía teléfono, smartphone para filmar, ni un carajo. Pero yo decía, esto está pasando. Y yo me vestí rápido y bajé porque yo decía, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que bailar, yo tengo que contar algún día, no sabía que te lo iba a contar a ti, pero yo tengo que contar que hay como una especie de código secreto de cuando no nos ven, cuando los represores no están, cuando los profesores no están, nosotros vamos a poner esto. Y era como un código donde todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y lo que estamos haciendo es que estamos conspirando y estamos diciendo, esta música nos dicen que este tío es malísimo, nos dicen que este tipo y que es Miami, pero nos encanta esta música. Y yo creo que ya viene llegando, el símbolo que tiene no solamente es lo que dice, sino que es una canción de 3 pares de cojones. Te lo tengo que decir, es una gran canción, una canción linda. Es una canción con una melodía tremenda, porque tú puedes escribir un panfleto, Will, y no va a cagar. Tú puedes escribir una canción muy patriótica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y a la gente le pasa sin pena ni gloria porque no es una gran canción. Pero cuando escribes una canción como esa, con esos acordes, con ese dolor y con esa belleza, por eso se convirtió en lo que es. Tú sabes una cosa, fíjate, y voy a estar humildemente de acuerdo contigo. Pero tú sabes por qué lo sé. Porque fíjate, yo he visto con mis propios ojos personas que nada tienen que ver con la realidad cubana. Claro. Que nada tienen que emocionarse con esa canción. Claro. De pronto se emocionan. He visto personas que no hablan español, que escuchan esa canción en el público, que no hablan español y de pronto lo veo. Sienten, claro. ¿Por qué? Porque el concepto, no sé, el concepto artístico, yo no sé qué esto que hay aquí, Ajá. va más allá de notas musicales, va más allá de palabras. Cuando tú miras una obra como me pasó a mí, por ejemplo, lo he puesto muchas. La primera vez que yo estuve en Madrid, al día siguiente de llegar a Madrid, lo primero que yo hice es agarrar un taxi. Que es una historia también que no te la voy a contar ahora. Y me fui al Museo del Prado. Y ellos, ¿has estado en el Museo del Prado? No. Lo tengo ahí en el bucket list. Tienes que ponerlo. Claro. Tienes, porque para nosotros, más que el Louvre, más que todo eso. Ajá. Las meninas, de verdad, que las tienen en un cuarto separado. Y yo hago así, y cuando llego y entro, cuando te sacan el aire, eso, y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Correcto. ¿Dónde está la pincelada? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que es? No se sabe lo que Claro. Yo no lo sé. ¿Por qué? Pero es una obra artística que saca el aire, Yo he visto a gente con ese tema que, ya te digo, tú sabes, yo creo que a nosotros nos utilizan. Totalmente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Bueno, emocionarse, llorar con esa canción y que nada tiene que ver con la realidad cubana ni que tiene que ver con el idioma español. Es algo que tiene. Es el arte. El arte. Willy, Mendelssohn y Mozart y Beethoven no escribían letras. Exacto. Era pura música y también lloras y te emocionas. Por Dios. Ese es el canal al final de lo que es la maravilla de la creación y del arte, ¿no? Exacto. Y esa canción, Y eso lo provoca un cuadro, una pintura. ¿Sabes que a mí me pasó eso con Persistencia de la Memoria de Dalí? Esa experiencia que tú estás contando, un cuadrito de este tamaño, así, en el MoMA de Nueva York, y yo sentí eso, yo sentí esa magia descomunal de la que me estás hablando. Yo quiero terminar preguntándote algo que sé que se te ha preguntado, pero es que yo quiero también que me lo digas a mí. Yo quiero que las personas que han estado viendo esta maravilla de entrevista, que lo tengo que decir así, lo es, porque ha sido una conversación exquisita, de verdad. Las entrevistas son tan buenas como el entrevistador. Ahora, está siendo muy generoso. No, siempre lo he dicho. ¿De verdad? Siempre lo he dicho, siempre. El entrevistador es el que marca la pauta, el que hace y el que se logra
el que le logra sacar al entrevistado las cosas buenas y las cosas Bueno, interesantes. ojalá tú la hayas disfrutado como la he disfrutado Sí, yo, sí, lo he hecho. realmente. Mi última pregunta tiene que ver con Willy Chirino y con, digamos, morirse sin ir a Cuba o ir finalmente a Cuba en algún momento de sus próximos años. Si no regresas nunca a Cuba, con todo el éxito que has tenido, con todo lo lindo que te ha pasado en la vida, ¿crees que va a ser eso un fracaso? ¿Te lo vas a llevar como algo feo a la tumba o cómo lo vas a ver, Willy? ¿Es verdad? Totalmente. O sea, sería algo... Yo pienso todas las noches de mi vida, antes de dormir, el momento que yo regrese a Cuba, pero no a cantar y a hacer, o sea, a pertenecer, a vivir o estar o compartir con tu gente, con tu país, con tus cosas, con tus costumbres, con ver a la calle donde yo crecí, mi casita, donde yo nací. Yo nací en mi casa, por cierto, yo no lo digo en un hospital. ¿De verdad sí? Sí. Yo nací en Tu mi casita. En mi casa, en la cama donde yo nací. Una comadrona. Bueno, en realidad, el tío de mi mamá era médico. Ok, él fue quien te trajo. Él fue el que me trajo esta. Wow. Pero fue en mi casa, no fue en un hospital ni mucho menos. Pero volver a Cuba sería para mí lo más grande, algo que yo sueño todos los días de mi vida. Había un momento en los años, ¿cuándo fue? Inclusive en los 90, yo estaba en México y estaba hablando se me olvida su nombre ahora, un músico cubano. Okay. Y me dice, no, porque yo mañana me voy para La Habana. Mañana te vas para La Habana. Era como... Es como mañana voy a otro planeta, ¿no? Sí, a la luna, ¿Cómo es posible? Tasmania. Era como algo tan lejano para mí. Y está ahí. O sea, yo le cuento a la gente, mi madre dejó en Cuba a dos hermanas, que estuvieron 50 años y no se vieron jamás. Y se murieron sin volverse a ver, viviendo a 200 millas de distancia. 50 minutos en avión. ¿Cómo tú te puedes explicar eso? A veces, ¿te acuerdas del Sábado Gigante? Claro. El padre y el hijo que no se han visto en 25 años. ¡Oh! ¡Ah! Con las tuyas 50. Nunca se vieron más. Y eran hermanas de madre y padre que físicamente muy parecidas. Lo que ha hecho este hombre, o esta revolución, porque no Lo que es sembró, no lo que es sembró ese hombre en la semilla de todo lo que vino después. es una cosa tan dolorosa, tan triste, tan increíble que no tiene nombre. Cuando futuras generaciones empiecen a analizar la triste realidad de nuestro pueblo, va a ser algo muy jodido. Tú sabes que yo tiendo a pensar y piensa esto que te voy a decir. Después de la Segunda Guerra Mundial y cuando los judíos se libraron de la barbaridad que habían estado sufriendo, el mundo se ha sentido en deuda con los judíos. El mundo entero. Por eso los judíos, vamos a ser sinceros, son intocables, porque lo que le pasó a los judíos, y cuando el mundo hizo silencio mientras estaba pasando aquel holocausto bárbaro, es como que nos hemos sentido desde entonces en deuda por no haber evitado eso a tiempo. Yo creo que algún día los cubanos, llevados a escala, porque a mí no me gusta comparar una cosa con la otra, fueron 6 millones de muertos en campos de concentración. O sea, no es comparable. Quemados en horno. Correcto, es muy diferente. Pero yo creo que algún día, cuando esta gran noche, como decía Lezama, cuando ya esta gran noche haya pasado y el mundo y las personas de bien miren cómo muchos aplaudieron y cómo muchos callaron o miraron a otra parte mientras todo esto estaba pasando, yo creo que algún día los cubanos podremos sentir que somos un poquito de una versioncita pequeñita de ese pueblo judío al que nadie ayudaba. Porque esto que tú me estás diciendo de lo que ha vivido un hombre como tú, con su madre y su tía, separadas 50 años, y que eso parezca no importarle a nadie más allá que a ti y a mí, a los que lo hemos sufrido, yo creo que eso es muy feo. Cuando Europa ha hecho silencio con eso, yo creo que algún día nos debemos una disculpa, realmente lo creo. Exacto, es muy triste. Y una vez más, callar ante todo eso, tener, sobre todo cuando tú tienes la oportunidad de llegarle a tanta gente, es un acto despreciable que tú tengas la oportunidad de contarle al mundo la tragedia de tu pueblo, o defender a tu pueblo, porque a través
de tus palabras, de tu discurso, de tus canciones y no hacerlo, eso a mí me molesta muchísimo. Por eso yo quiero darte las gracias. El Ernesto que fui, aquel niño que oyó tu música de contrabando en su casa, quiere darte las gracias por lo que has hecho, por lo que has significado, por lo que significas para mí, que soy todavía un recién llegado, llevo apenas 9 años en Miami, pero yo soy un exiliado desde antes de estar aquí. Exacto. Yo era un exiliado desde antes de pegar un pie aquí, porque cuando yo sentía que estaba fuera de sitio y que aquello que yo vivía, aquella monstruosidad, no era lo que yo quería para mi hijo que es fanático de tu música, mi hijo que oye a los Beatles a través de ti, literalmente, yo me siento parte de aquellos a los que tú has representado, aquellos a los que tú has dicho la historia, la tragedia de todos estos, yo quiero cantarla, yo quiero tocarla. Y yo estoy seguro de que muchas personas que están viendo esto, que están emocionadas, ahora mismo estoy convencido, te dan las gracias a través de tantos años, a través de tu guitarra, a través de todo lo que has hecho, porque eso no se paga con nada. Este es Willy Chirino, señores. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y una vez más, campeón, el campeón de la salsa. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima.